Jesús es el Rey. La iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos tú y yo, sus hijos e hijas que lo adoran. Bienvenidos a Jesús es el Rey en casa. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Te invitamos a nuestra reunión de oración de lunes a sábado en Zoom a partir de las 7 de la mañana. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Sé parte de nuestra reunión de ayuno y oración los días miércoles a partir de las 7 de la noche en Zoom. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. La manada. Reunión de varones los días jueves a partir de las 7:30 de la noche. Te esperamos. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Mujer Leona, te invitamos a nuestra reunión de mujeres todos los días viernes a partir de las 7:30 de la noche. En minutos más empezará la transmisión. Ten paciencia, que ya comienza. Dios está levantando una generación que ruge. Todos los jóvenes están invitados a nuestra reunión presencial en el auditorio del Hotel John Wesley, al lado de las gradas del Prado, los días sábados a partir de las 4 de la tarde. En minutos más empezará la transmisión, así que no te despegues, comparte y dale like para que el mensaje sea de bendición para más personas. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Actualmente en el mundo la forma de comunicarse ha cambiado. Nuestra iglesia inaugura su propia página web. A través de este medio se podrá predicar el evangelio de una forma rápida y accesible para todos. Al ingresar encontrarás nuestras transmisiones en vivo, todas las prédicas grabadas, talleres, alabanza y adoración, aventuras con Jesús en JR Kids, galería de fotos. Podrás enviar tu diezmo u ofrenda de forma fácil y rápida. Ingresa tus datos personales, coloca el monto que deseas enviar y el método de pago. También nuestra página web es el medio por el cual se podrá discipular a más hijos e hijas de Dios. Ya empieza el tiempo de palabra. Amén, amados hermanos, qué lindo es estar en la casa del Señor. Amén. Amén.
Es un gozo, es una alegría poder estar aquí con ustedes una vez más. Y yo me gozo realmente en el Señor y me siento muy feliz cada vez que puedo compartir la palabra. Y no solo la palabra, sino como decía el pastor, estar en la presencia de Dios. Amén. Para nosotros es un deleite. Ustedes vienen aquí a la iglesia y tal vez nos ven ahí delante, adorando al Señor, cantándole. Y realmente es un placer, es estar en la presencia de Dios. Es un lugar donde toda carga se va, donde toda enfermedad desaparece, donde toda opresión que estaba encima de nosotros, donde todo lo malo, toda oscuridad escapa y la presencia, el amor de Dios, su bondad nos llena el corazón. Amén. Qué lindo. Dile a la persona que tienes al lado, ¿quieres más de la presencia del Señor? ¿Quieres más? Dile, así entusiasmado, dile, ¿quieres más de la presencia del Señor? Sé que se acerca el mediodía, sé que tenemos hambre, nos da ganas de salir, pero ¿cuánto más debe ser nuestra hambre por Dios? Amén. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hecho de que tú estés aquí escuchando la palabra del Señor va a permitir que crezcamos en Él, va a permitir que podamos acercarnos, conocer más a Dios. ¿Quieres conocer más a Dios o no? O yo soy el único aquí entusiasmado, alegre, feliz, que quiere más del Señor. Quiero que levantes tu fe, dile a la persona de al lado, levanta tu fe, ánimo, Dios te ama, sonríe, dile Dios te ama, quita esa cara de dormilón, quita esa cara de enojo. Dios te ama, realmente es suficiente motivo para gozarnos y alegrarnos en Dios. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén, qué hermoso, qué alegría. Y Dios es muy bueno. Este día voy a compartirles algo que ha estado mucho tocando mi corazón. Y está relacionado a la presencia de Dios. Amén. Si me pueden bajar tal vez un poquito el nivel del micrófono. El título de esta prédica se llama En búsqueda de la presencia de Dios. Que me lo bajes, no que me lo subas. Creo que me lo estás subiendo. Amén. Dile de lado, de nuevo. ¿Quieres la presencia del Señor? Una vez más, una última vez más, dile eso. Quiero compartirte acerca de algo muy lindo que Dios ha estado hablando en mi corazón, como les decía, y es la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia del Señor? Cuando nosotros nos acercamos a Él, no lo hacemos de una forma religiosa, no lo hacemos de una forma natural, únicamente como nos ha enseñado tal vez la Iglesia Católica o las tradiciones, en el sentido de que venimos a la iglesia y tenemos que hacer muchas obras, muchos actos, muchas cosas para poder recibir algo a cambio. Que necesitamos que las cosas buenas que nosotros hicimos deben superar nuestras cosas malas, entonces el Señor nos va a bendecir, entonces el Señor está con nosotros, entonces Dios va a ayudarnos. Y eso es religión. Mira, Dios está vivo, Dios habla, Dios se manifiesta. En este mismo lugar, mientras adorábamos, podía sentir al Espíritu Santo paseándose en medio de la alabanza, en medio de las personas. El testimonio que dio nuestra amada hermana Regina es una prueba evidente del poder de Dios. Amén. Él es un Dios vivo. Él no es un Dios que está allá arriba, lejos, a miles de kilómetros, allá en el cielo, bien lejano, alejado. No, Él está aquí. Él está paseándose, Él quiere tocar tu corazón. Y esa presencia de Dios, cuando la podemos sentir, la podemos vivir, es tan real. Es más real que el aire que respiramos. Es más real que el suelo en el que estamos parados. Y nos sentimos y decimos, verdaderamente yo creo en ti porque te he visto. Amén. Dice, de oídas te oía, antes de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Qué hermoso. Que no sea tu relación con Dios de lo que dicen los demás de Dios, que sea lo que tú vives con Dios. Que no sea, ellos dicen que Dios sana, ellos dicen que Dios libera, ellos dicen, no, Dios sana porque Él me sanó, Dios habla porque Él me habló, Dios hace todas las cosas en mi vida, yo lo he visto con mis propios ojos. Amén. Amén. Así es. Amén, así un grito como la hermana Gina, amén, como la pastora Gina, amén. Debemos hacer asustar a la persona de lado, porque es nuestra fe. ¿Ok? Y el título de la prédica se llama En busca de la presencia de Dios. Te voy a leer Apocalipsis 3, del verso 17 al 8, y es el verso tema, base de esta enseñanza, y vamos a desarrollarlo. Apocalipsis 3, del verso 7 al 8, dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Atentos con esa parte, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar,
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra con esto? Mira, hay una llave, hay algo que realmente derrite el corazón de Dios. ¿Ustedes lo conocen a David? ¿Cuántos conocen a David? Tal vez no lo hemos visto, tal vez no es nuestro amigo David, sino por la palabra conocemos la vida de David, ¿verdad? Y él es uno de los varones referentes, ejemplo de mucho del amor, de la presencia, de la búsqueda de una persona por Dios. Amén. Y es interesante como en este pasaje Dios dice algo muy, muy lindo. Yo les voy a dar una llave. Todos conocemos las llaves, ¿verdad? ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir puertas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste la llave de tu casa y te quedaste en la puerta esperando? ¿Verdad? Nos pasa, por ejemplo, en mi familia, alguien que siempre se le pierden todas las llaves a mi hermana Claudia, que debe estar por acá. Todo el momento se le pierden las llaves y cada vez le andamos prestando, que toma, que, porque ya sé, ya no le quiero prestar porque si le doy lo va a perder. Y después cuando llego a mi casa, mi llave, ay, no le he dado a la Claudia. No, le llamo, ¿dónde está mi llave? Ay, no sé. Ay, ya se fue la llave, ya me quedé afuera esperando. O a veces nos pasa aquí, los hermanos están esperándonos en la puerta de la iglesia y nosotros con la llave corriendo para abrir el candado, ¿verdad? Entonces las llaves abren puertas, amén. Eso todos lo entendemos, todos sabemos para qué sirve. Y Dios dice algo muy interesante de esta llave, no es cualquier llave, sino es la llave de David, dile de la David. Vamos a hablar mucho de David, porque David y la presencia de Dios están muy relacionados, amén. Porque este varón es un ejemplo realmente de la búsqueda, de una búsqueda implacable. ¿Cuántos han visto esa película? La búsqueda implacable, ¿verdad? Esa persona que hacía lo imposible para encontrar a su hija. ¿Se acuerdan de esa película? Soy el único que ve. El pastor ve muchas películas, ¿no? Una búsqueda implacable, desesperada, realmente con hambre y sed. Ese era David. Amaba tanto a Dios, pero tanto a Dios, que decidió incluso dejar su labor de rey tal vez a un lado en segundo plano para dedicarse a levantar una casa para Dios. Amén. Vamos a hablar acerca de esto. Ok, así que quédate con eso de la llave de David y vamos a aclararlo al final. Ok, entonces, ¿qué es la búsqueda de la presencia de Dios? ¿Quién fue David? Te voy a dar un rápido contexto de la historia de la vida de David, ¿ok? Él fue un jovencito desde muy pequeño, un pastor de ovejas, ¿verdad? Dios lo escogió, lo sacó del redil, dice la palabra, lo sacó del anonimato, ahí de lo lejano, en un lugar donde nadie lo veía, donde nadie lo conocía, un muchacho joven, rubio, dice la palabra, hermoso de apariencia. Pero más allá de su apariencia física, tenía un corazón que amaba a Dios, ¿ok? Y mientras David hacía sus trabajos cuidando sus ovejas y libraba a sus ovejas de todos los males, en el otro lado de Israel estaba Saúl, un rey que defraudó al Señor, que desobedeció a Dios. Y Dios se enojó tanto y dijo, no, yo tengo un muchacho, un corazón, alguien que tiene el corazón conforme al mío, al cual yo lo he escogido. Ese es David, ¿ok? Conocemos la historia. Dios lo trae a David, vence a Goliat. Desde muy joven empieza a tener gracia, empiezan a abrirse todas las puertas. Es muy interesante cuando tú lees la vida de David, que está en 1 Samuel y 2 Samuel, te animo a que lo leas. Es un varón ejemplo, porque desde muy joven las puertas, todas las puertas que tenía alrededor se le abrían. Amén. Mira, un muchacho, 15 años, pero ganó tanta gracia y favor delante de los ojos del rey que lo puso al lado de él. Él decía, tráiganme a David, porque él toca el arpa. Tráiganme a ese muchacho, porque él es bueno. Las demás personas que estaban alrededor no sabían qué sucedía, pero a todos caía bien David. Las puertas se le daban, ascenso tras ascenso, tras ascenso. Iba a una guerra, vencía. Iba a otra guerra, vencía. Todo le salía bien a David. Todo le salía bien. Todo. ¿Y qué pasó? Saúl empezó a tener envidia. Tuvo celos. Digo, ¿quién es ese David? Llegó a tal punto la envidia que dice que todo el pueblo de Israel cantaban y decían, Saúl venció a 1000, pero David venció a sus 10,000. Y se enojaba tanto Saúl, le decía, ¿quién es este muchacho? Que hasta le cantan mejores canciones a él que a mí, que soy el rey.
¿quién es este? Y mira cómo desde muy joven empezó a escalar las puertas, como dice la profecía en Apocalipsis, la llave de David empezó a abrir cosas, empezó a darse los lugares, tenía una gracia sobrenatural. Imagínate un muchacho venciendo a Goliat. Imposible, ¿quién haría eso? Pero él lo hizo de la mano del Señor, porque él tenía esa llave. Y ahora te quiero explicar por qué David tenía todo este favor, toda esta gracia del Señor. Porque la palabra dice que Dios estaba con David y todo lo que David hacía lo prosperaba. Amén. Lo acaba de leer el pastor para dar los diezmos. Deleítate en la palabra, en la ley de Jehová y serás prosperado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo David? Después de que te estoy dando un poco el contexto para entrar ya a la palabra, Saúl tuvo tantos celos de David que lo mandó a matar, lo persiguió, lo hacía corretear en todo lado. ¿Dónde está David? Está allá, manden allá soldados a matarlo. ¿Dónde está? Se fue allá, vayan a ese lugar, vayan a matarlo. Tenía tantos celos. Incluso se dio 2 oportunidades en el cual David tenía la oportunidad de matar a Saúl. 2 oportunidades. Saúl durmiéndose y David ahí al lado, y tenía toda la capacidad, tenía el arma a su lado para matarlo y deshacerse de ese enemigo. Pero David decía en su corazón, ¿cómo yo voy a hacer eso contra el ungido de Dios? Mira el temor, el corazón que tenía David. Y le perdonó la vida, sigue la historia, y Saúl ya anciano pasa a su reinado y empiezan a levantarlo y a ungirlo como rey. ¿A quién? ¿A David? Amén. ¿Qué pasó? Ustedes saben, cuando era muy joven, tuvo una profecía. El profeta Samuel vino sobre David y le derramó el aceite en su cabeza y le dijo, tú serás el rey de Israel. Amén. Pero era un joven. No inmediatamente después de lo que sucedió, de ese ungimiento, él pasó al trono y empezó a tomar las labores de un rey, sino pasaron muchos años. Pasaron incluso hasta 15 años porque el rey David empezó a reinar a sus 30 años, dice la palabra. Y cuando lo ungieron, él tenía un joven de 15 años, un muchacho. Por eso nunca tengas en poco tu juventud. Amén. Si eres joven y buscas al Señor y crees en el Señor, estoy seguro que Él te va a poner en lo alto a su tiempo. Amén. ¿Qué pasó con David? 15 años tuvo que ser preparado. Había una palabra, había una profecía. El profeta Samuel derramó el aceite y dijo, tú vas a ser el rey de Israel, pero espera, ya va a llegar tu tiempo. Y fueron 15 años en los cuales las puertas de David empezaban a abrirse. La unción del Señor se derramaba y todo lo que hacía, como les dije antes, prosperaba. Amén. Entonces el rey David se sienta en el trono, Saúl pasa, empieza el reinado de David. ¿Y qué fue lo primero que hizo David? ¿Te has preguntado? Me encanta, me gusta mucho el corazón de David, porque más allá de preocuparse de sus tierras, más allá de preocuparse de sus bienes, de cuánto oro, cuánto dinero tengo, cuánto poder, cuánta fama tengo, lo primero que hizo David fue buscar un lugar para el Señor. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Qué te estoy hablando con esto? En aquella época, la presencia de Dios se manifestaba en un lugar que se llamaba el Arca del Pacto, ¿verdad? Dile a la persona de lado, el Arca del Pacto. ¿Sabías? ¿Conocías del Arca del Pacto? Dile, o el Arca de la Alianza. En esta arca era como un cuadrado, como una caja con 2 varillas a los costados, forrada de oro. Habían 2 querubines que estaban sentados encima y la gloria del Señor se manifestaba de ahí. De ahí nace la nube cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y la columna de fuego. Amén. Estoy hablando un poco de la historia bíblica, ¿verdad? Y era ese lugar. En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo, si bien solo se manifestaba en algunas personas en algún tiempo específico. La presencia de Dios se manifestaba en el Arca del Pacto. Amén. ¿Y dónde estaba el Arca del Pacto? El Arca del Pacto estaba dentro del tabernáculo. Amén. Para los que acuerdan, han leído su Biblia, antes se tenía el tabernáculo de Moisés, un lugar, una tienda que estaba dividida en 3, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se hacían los sacrificios, los holocaustos. En el lugar santo, hasta el lugar santo podían entrar los sacerdotes, pero había un lugar especial, un lugar único, un lugar en donde se manifestaba la presencia manifiesta, poderosa de Dios, que era el lugar santísimo. Y solo un sumo sacerdote una vez al año entraba.
Mira qué privilegio. Solo una persona en todo Israel una vez al año entraba. Dice que era tanta el temor que tenía esa persona, ese varón que iba a entrar, que tenía que estar en completa santidad. Su vida tenía que estar acorde en cuentas. Llevaba consigo un candelero de incienso y entraba delante del lugar santísimo. Y mientras levantaba incienso, la presencia de Dios se manifestaba. Y Dios le hablaba y le decía lo que va a pasar con Israel en todo ese año. Amén. Eso era antes, ¿verdad? Y pasaron los años, llega el tiempo, la época de David, y esa arca fue perdida, se perdió. El arca donde se manifestaba la presencia de Dios se perdió, lo robaron los filisteos. ¿Por qué? Por el mal manejo y administración de Saúl. Ese rey que además de desobedecer a Dios, hizo perder el arca. Lo peor, la peor gestión de un rey, ese era Saúl. Ahora nos gusta hablar de gestiones, qué tal, qué lo otro. Hablemos de Saúl, la gestión de Saúl, la peor. No solamente desobedeció a Dios, sino hizo perder el arca, el pacto, lo más preciado que tenía Israel. Y los filisteos la tenían. Pasaron los años e Israel, junto con David, recuperan el arca. Van y conquistan. Lo primero que hizo David a su cargo no fue ¿cuánto tengo yo? ¿Qué me está sucediendo a mí? Fue yo voy por la presencia de Dios. Lo primero que hizo David fue no, yo no puedo estar bien sentado en mi casa, en mi trono, en mi reino, bien cómodo, bien feliz, todo tranquilo, cuando la casa, la presencia de Dios está allá afuera perdida y no tiene un lugar. Mira cuánto tú amas a Dios. A veces somos tan egoístas. Nos preocupamos por nuestras casas, por nuestros bienes, por nuestra vida, por lo que a nosotros nos sucede, que todo se gira alrededor de nosotros y no nos ocupamos de la presencia del Señor. Por eso David tenía la llave, por eso él era un varón especial y diferente, porque Dios sabía, él va a ser mi rey, porque él va a ser quien va a buscar mi presencia en todo momento. Yo lo estoy levantando porque él no es como Saúl, porque él me va a buscar a mí antes que él mismo. ¿Ven? Entonces, ¿qué sucedió? Recuperan el arca, vencen a los filisteos que la tenían en posesión, la obtienen. Y cuando estaban a punto de traerla a Israel, David decía en su corazón, ¿pero dónde la voy a llevar? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿Dónde? Antes tenía un tabernáculo, antes en Moisés tenía un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, y ahí estaba. Ahora, ¿dónde la voy a poner? Y David hizo algo. Y esto está mucho relacionado a 3 pasos que yo he podido analizar en la vida de David, que nos van a enseñar cómo buscar la presencia de Dios. Amén. El primero es la preparación. Dile al de al lado, preparación. Preparación. Ya, David, imagínate que tú eres David, que tú estás en la búsqueda de la presencia del Señor. Quieres que el arca de Dios venga a tu casa, a tu vida, la presencia te transforme. Ok, primer punto, ¿qué hizo David? Preparó un lugar. No puedo llevarle donde sea el arca, necesito un lugar. Y voy a ir a Jerusalén. Y dentro de Jerusalén hay un lugar que se llama Sión. Y en Sión es donde yo voy a edificar el tabernáculo a Dios. En Sión. Tal vez has escuchado este término antes. Es un término muy profético que representa Jerusalén, que representa el lugar donde mora la presencia de Dios. ¿Qué pasó? David fue y conquistó ese lugar. Dice que se llamaba la fortaleza de Sión. Es un lugar que existió. David fue y venció a las personas que estaban ahí, ¿no? ¿Esto qué nos enseña? ¿Qué nos habla? En el primer punto de preparación. ¿Cómo estás preparando tú tu vida para recibir la presencia del Señor? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué hizo David? Conquistó. ¿Quieres más de la presencia de Dios? ¿Por qué no conquistas las áreas de pecado en tu vida? Porque queremos mucho de Dios, pero no estamos dispuestos a lidiar con lo malo en nosotros. Queremos mucho de Dios, pero no estamos dispuestos a salir de la comodidad, a salir de nuestra cama y esforzarnos. Amén. A nadie dice amén a eso. Porque es así, queremos lo bueno sin pagar el precio. Queremos lo mejor del Señor sin dar un sacrificio. Y David dijo, no, yo no voy a darle al Señor sacrificio que no me cueste nada. Yo voy a preparar el mejor lugar. Eso significa preparar nuestras vidas. Yo voy a conquistar, hay áreas de pecado, hay áreas de debilidad, hay áreas de mi carácter que no estoy conforme, que no están bien delante del Señor. Pero yo no voy a recibir la presencia del Señor, al más preciado, a Jesús en mi vida, si yo estoy así. Necesito cambiar, amén.
Necesito ser transformado, necesito conquistar. Y eso es lo que hizo David. No se quedó sentado, ya traigan el arca, pónganlo por ahí, donde sea, listo. No, para él era lo más preciado que su propia vida. Ok, primer punto en preparación, conquistar. Dile al de al lado, ¿estás conquistando o no estás conquistando? Ya no conquistas a la hermanita, hermano, dile, conquista esas áreas de pecado en tu vida. Nos afanamos en conquistar personas en vez de nosotros mismos, de lo que hay en nosotros. Y esto está en 2 Samuel 5:9, para que no veas que te estoy charlando nomás. Dice 2 Samuel 5:9, y David moró en la fortaleza, ese es el Sión, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hasta adentro, conquistó ese lugar y edificó. David tenía la visión, mira, tanto amor tenía Dios que tenía una visión. Yo voy a traer la presencia y lo voy a poner en el mejor lugar, en Sion. Amén. Entonces, eso habla de cómo nosotros nos estamos preparando. ¿Qué lugar especial tú tienes para el Señor? ¿Qué lugar tienes especial? Sí, Dios mora en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha sido derramado en medio de nosotros. Sí, Dios nos habla, nos ama, pero a Dios le encanta, lo conquistas al Señor, obtienes esa llave que abre todas las puertas cuando tú decides buscar primero un lugar para Jesús. Amén. ¿Tienen algún lugar especial donde puedan buscar al Señor? Tal vez es tu habitación, tal vez es un lugar dentro de tu casa, tal vez es un lugar en tu trabajo, no sé, es un lugar especial donde puedes estar con Dios. ¿Qué decía Jesús? Cerrada la puerta de tu habitación, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tabernáculo significa lugar de encuentro. ¿Tienes un lugar de encuentro con Dios? Dios no quiere religión, hermanos. Dios no quiere que vengamos a darle nuestro monólogo y peticiones y pasarle la lista, Señor, todo esto tienes que solucionar, vuelvo y quiero que ya esté hecho. Él quiere una relación, una intimidad, un lugar secreto. Este tiempo, estamos en los tiempos finales y Cristo quiere una iglesia gloriosa. Y si nosotros no tenemos una relación firme con el Señor, vamos a ser movidos, dice la palabra, como el mar. Vamos a venir de aquí para allá. No vamos a estar afirmados en nada, porque no tenemos un tabernáculo. ¿Cuál es tu tabernáculo? ¿Dónde estás edificando esa relación, esa comunión con Dios? Ese lugar de encuentro. David amaba tanto la presencia de Dios que decía una cosa, y eso compartíamos el día sábado. ¿Se acuerdan de esta frase tan célebre de David? Una cosa he pedido, he demandado a Jehová, que yo esté, ¿dónde? En la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mejor es un día en tu presencia que 1000 años fuera. ¿Quién dijo eso? David. ¿Por qué? Porque a David le importaba muy poco las cosas naturales y su vida personal. Él quería estar todo tiempo, en todo momento, en la presencia de Dios. Él buscaba todos los días, día y noche y día, sin cesar, la presencia de Dios. Él decía, Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. ¿Qué le decía del Espíritu? Quítame todo, Señor, pero no a tu Santo Espíritu. No, yo quiero estar contigo, Padre amado. Yo quiero morar todos los días en la casa del Señor. Quiero contemplar tu hermosura. Quiero habitar en ese lugar. Quiero que me hables. Qué lindo. Qué hermoso es poder saber que estamos en un tiempo donde los que buscan a Dios van a ser los que tengan la llave, hermanos. Los que buscan a Dios son los que tienen la llave. No hay otra. No hay otra. Aquí esto es opcional, aquí esto es voluntario, no es por fuerza. Pero el que decide buscar a Dios va a encontrarlo. Va a encontrarlo, te lo aseguro, te lo aseguro. Entonces, primer punto, preparación. Prepárate, prepara tu corazón. ¿Quieres más de la presencia de Dios? Pues quita todo lo malo que hay en ti. Amén. Quiero más de tu unción, quiero más de ti en mí, Señor. Entonces yo voy a quitar de mí los malos hábitos. Yo voy a quitar de mí los malos pensamientos. Yo voy a quitar de mí mi mal carácter, mi juicio, mi crítica. Todo lo malo que está en mí porque quiero más de ti. Quiero dar cabida a tu presencia. Quiero más de ti. La santidad es un proceso en el cual nosotros somos menos y Él es más.
Eso es santidad en pocas palabras. No es abstinencia, no es dejar de hacer las cosas, no es simplemente algo natural, sino la santidad nos llena de Dios. ¿Por qué no sientes la presencia de Dios en este lugar? ¿No será porque hay algo que está obstruyendo? ¿No será que hay algo que está dentro de ti que está impidiendo ese fluir? ¿Por qué oras y no sientes nada? Y los demás, si todos están en la gloria menos tú, ¿por qué? ¿Por qué no quitas esos impedimentos? ¿Por qué no conquistas primero tu corazón? ¿Por qué no conquistas esas áreas en tu vida? Y dile, Señor, dame más. Ahora sí estoy listo, Señor. Venga ese torrente, agua viva, Señor. Fluye a través de mí. Amén. Primer punto, preparación. Di conmigo, preparación. Segundo punto que hizo David. Ya, les conté la historia. Preparó ese lugar, conquistó Sión y empezó a traer el arca de Dios. Pero sucedieron varios inconvenientes porque no era tan fácil. Primero, el arca fue a la casa de Abinadab y sucede un terrible accidente con Usa, su hijo de Abinadab, que mientras llevaban el arca con los bueyes y se movía, el arca estaba a punto, se cayó, estaba por caer y una de las personas por comedido se estira para agarrar seguramente el arca y Dios se enoja de ese acto y lo mata en ese mismo día a la persona. ¿Qué sucedió? David, al escuchar lo que había acontecido con la muerte de esa persona, se asustó y tuvo miedo. Dijo, no, el arca de Dios es Dios, ¿qué va a pasar si lo traigo? A mí no. Y hubo temor. Y dijo, no, esperen, todavía no traigamos el arca, todavía no. Y hubo una resistencia ahí. Y pasara el tiempo y lo dejó todavía, ya, llévenlo a la otra casa de Obed-edom. A ver, di conmigo ese nombre, Obed-edom. Lo cantamos, ¿verdad? Una canción acá en la iglesia. Obed-edom. Pasaron igual otros meses y David escuchó que en la casa de Obed-edom todas las cosas prosperaban. Todo florecía, todo salía bien. Porque en la presencia de Dios estaba bendiciendo esa casa. Y David que dijo, bueno, parece que Dios bendice. Traigan de nuevo el arca. Y la hizo traer de nuevo. Amén. ¿Qué nos enseña esto? Y ese segundo punto que se llama persistencia. Amén. Para buscar la presencia de Dios debemos ser continuos, debemos ser perseverantes. Amén. Esto esto es solo para los pastores. Yo soy un pecador, yo soy hijo del diablo, entro a la iglesia, me voy a consumir, me voy a quemar. No. O sea, muchos decimos eso, tal vez en un sentido cómico. Pero sabes, la presencia de Dios es una búsqueda continua. Tal vez mañana busques, dobles rodillas y pidas, Señor, dame más. Y no sientas nada más que el frío de esa mañana. Pero nuestra fe nos dice, yo sé que tú estás ahí, Señor, y vuelvo al día siguiente. Yo sé que tú estás ahí, Señor, y vuelvo a la semana siguiente. Yo sé que tú me estás escuchando. Parece que hablo al cielo y nadie me escucha. Parece que hablo al techo y nadie me escucha, Señor. Pero yo sé que tú estás ahí y vuelvo, y busco y quiero más, Señor, y quiero más. Y en ese proceso, así como David, hubo miedo en su corazón. A veces hay miedo en nosotros. A veces tenemos temor. ¿Por qué viene el temor? Porque no queremos dejar cosas de nosotros mismos. Porque no queremos lidiar con ciertas áreas. Como predicaba, me acuerdo el pastor, ¿se acuerdan del hipopótamo? Muévete, hipopótamo. A veces tenemos un hipopótamo gigante en medio de la sala de nuestra casa. Un hipopótamo rosado así. Grande, gigante. Imagínate que ese hipopótamo es tu problema, eso que no quieres. Y tú entras a tu casa y te das la vista gorda, ¿verdad? Al hipopótamo, te pasas por de lado, te vas a tu cuarto. Así estamos viviendo muchas personas, con un problema gigante al medio de tu casa, pero tú no quieres reconocerlo. Esos son temores que te impiden crecer en la búsqueda del Señor. ¿Sabes? La presencia de Dios, quitemos ese mito de que debemos ser perfectos para el Señor. Es en medio de la presencia de Dios donde somos perfeccionados. Es en medio de la presencia de Dios donde lo malo sale, donde las heridas sanan, donde Él nos libera, donde Él nos restaura. Es la presencia de Dios donde no somos una máscara, no somos hipócritas, somos quienes realmente somos. Somos genuinos. Y le decimos, Señor, heme aquí, con muchas fallas, con muchos errores. Pero tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo.
Y eso toca mi corazón porque dejemos a un lado los mitos. Tú tienes que ser perfecto para el Señor. No, el Señor te perfecciona. El Señor te pule. ¿Quién pulió a David? El Señor. Allí solo, entre las ovejas. Nadie lo veía, pero estaba la presencia de Dios tocando su corazón, sanándolo. Dicen, tú vas a ser el rey de Israel. Tú vas a ser el rey de Israel. Dios tiene algo para nosotros. Amén. Entonces, segundo punto, persistencia. David no se quedó, ¿cómo? Y dijo, ya déjenlo ahí. No, vuelvan a traerlo, vuelvan a intentarlo. Amén. Dile a la persona que tiene esta lado, vuelve a intentarlo. Dile, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Busca a Dios, busca la presencia del Señor. Vuelve a intentarlo. Y tercer punto, ¿qué sucedió? Y mira, antes de eso te voy a leer lo que estaba ya me salté algunos versos por emocionado, creo. Segunda Samuel 6, del 8 al 10. Entonces lo que pasó en la casa de Obed-edom. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová, mira, hubo temor en su corazón. Aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca a la ciudad de David, que era Sión, y le hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Un verso más. De modo que David, ¿hay un verso más? Allá. Después te voy a hablar un poco más de lo que pasó en Obed-edom, porque es tremendo lo que sucedió. No solamente lo bendijo, sino pasó algo después. ¿Qué pasó? Trajeron el arca a Israel, y es ahí donde se registra una de las entradas triunfales de David. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje cuando David empezó a danzar locamente? Ese David en ese momento, en esa circunstancia, el arca ya estaba entrando a Jerusalén. Y David se emocionó tanto de que la presencia de Dios, como un niño se emociona, el arca de Dios está entrando a Jerusalén. Se emocionó tanto, puso panderos, puso alabanza, danzores, cantores, hizo una fiesta tremenda en todo Israel. Y él dijo, no, yo no me voy a perder el festejo, yo no voy a estar desde aquí arriba de mi balcón, del trono, no, yo tengo que bajar. Y él bajó y dijo, tengo ropa, no, solo tengo un efod de lino, ya no importa. Se puso encima sin ropa interior, sin nada, salió, bajó y dijo, no, yo voy a festejar aquí, yo voy a alabar a mi Dios. Y empezó a dar unas vueltas y todo se le veía, pues, mostraba al otro. Y todos veían al rey, al mismísimo rey de Israel ahí, haciendo un ridículo, dirían, haciendo un papelón, dando vergüenza a todos. Eso hizo David. Y empezó a bailar. Y le valía muy poco lo que la gente decía, la opinión de los demás. Y bailó y se gozó. Y el arca de David, que simboliza la presencia. La presencia de Dios nos trae gozo, amén. La presencia de Dios nos trae gozo. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, amén. David se emocionó tanto, pero tanto, que hizo todo ese papelón. ¿Y qué pasó? Y es donde Dios, la palabra nos relata lo siguiente, que es el punto 3. Primero, ¿cuál era? Preparación. Segundo, persistir. Y tercero, esto está acá en Samuel 6, 2 Samuel 6, del 13 al 15, sí, justamente. Y mira, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado, ya estaban entrando a Jerusalén, 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero, hizo un sacrificio. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hubo 2 características de esa entrada triunfal. Primer punto, sacrificio. Amén. ¿Sabes? Buscar la presencia de Dios requiere cada vez mayor sacrificio. ¿Quieres más de Dios? Pues tienes que quitar más horas de sueño. ¿Quieres más de Dios? Pues tienes que quitar más amigos. ¿Quieres más de Dios? Pues tienes que dejar muchas cosas. Dice la palabra que si nosotros lo honramos dejando cualquier cosa, Él nos va a dar 10 veces más. Entonces, David hizo un sacrificio, entró, hizo en medio de ese lugar un sacrificio y levantó juntamente con eso alabanza y adoración. Entonces, el tercer paso para buscar la presencia de Dios es el sacrificio y la adoración. Amén. Dile al de al lado, ¿cuánto has sacrificado, hermano?
Esa pregunta incómoda. Porque sí, muchos vemos gente ahí delante siendo usados por Dios tremendamente, pero no todos saben el sacrificio que esas personas han tenido que pagar y que hasta ahora están pagando. Y lo mismo nosotros, todo el día no pretendemos ser perfectos de ninguna forma, pero en todo momento sacrificamos para darle más al Señor. Y mientras más le damos, yo te aseguro, Dios va a abrir esas puertas, Dios te va a bendecir, Dios te va a poner en lugares de bendición, Dios te va a poner en lugares altos, vas a ser el primero, no el último, amén. Qué lindo. Entonces David ya estaba entrando, empezó a danzar con un efod de lino. El efod de lino resplandeciente simboliza proféticamente nuestra santidad, amén. Eso para tenerlo ahí en claro. Y después dice que conducían con júbilo y sonido de trompeta, la adoración. ¿A cuántos les encanta adorar? Toda esta semana hemos hablado de adoración. El día de ayer tuvimos un altar de adoración. Hoy hemos estado adorando tan hermosamente al Señor Jesús. Realmente ese es el lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Porque cuando tú lo adoras, y me refiero a adorarlo a Él, no a adorarte a ti, hermano. ¿Por qué te digo? Levanta tus manos y dice, Señor, ayúdame, bendíceme, sáname, libérame. No, eso no es adoración. Adoración es Él. Adoración es, tú eres santo, tú eres poderoso. Se me está cayendo el mundo, Señor. Todo está saliendo mal, pero no me importa, yo te adoro a ti. Tú eres lo único, tú eres lo más preciado. Tú eres el alto, el sublime, el santo, el poderoso de Israel, Jehová el fuerte. Tú eres, yo te alabo, mi adoración, mi amor. Todo mi espíritu, alma y cuerpo se unen para adorarte a ti. Amén. Adoremos al Señor. Hemos hablado hasta el cansancio, creo, esta semana de adoración. Hemos hablado realmente bastante. El día de ayer hemos cerrado tal vez esa parte con un altar de adoración. Pero eso no se queda ahí, sino tiene que ser un estilo de vida. Amén. Y David es el mejor ejemplo de un verdadero adorador. Ustedes lo saben. Lo hemos escuchado infinidad de veces hasta el cansancio. David, él mismo creó instrumentos. Él mismo era un cantor, alguien que tocaba el arpa y mientras tocaba tenía tanta unción que los demonios se escapaban de los lugares. ¡Qué tremendo! Pero eso no es solo alguien histórico, sino esa misma unción está hasta el día de hoy. Amén. Y todo el que quiere adorar a Dios, todo el que busca ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Amén. Entonces David entró celebrando y sucedió algo muy interesante. Alguien se levantó y lo vio con otros ojos a David. ¿Alguien sabe quién? Su propia esposa. A ver. ¿Qué pasó? Hizo todo ese show y se levantó alguien de su propia casa. Mira, no alguien ajeno, alguien de su propia casa, su esposa, Mical, la hija de Saúl. Ustedes saben, Mical David la ganó a Mical cuando venció a Goliat y Saúl la dio como recompensa a su hija. Esa era Mical, ¿no? ¿Y qué sucedió? Mical se enoja, lo ve desde allá arriba y le dice, no, ¿cómo pues? Mira lo que está haciendo ese rey, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y eso está acá en 2 Samuel 6, del 20 al 23. Pero antes de eso, David dice que lo despreció en su corazón. Amén. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué significa esto, hermanos? Que en la búsqueda de la presencia del Señor, muchos nos van a criticar. Muchos se van a levantar, muchas Micales se van a levantar. Ay, pero qué oso, qué vergüenza, cristiano, aleluya, ¿cómo pierdes tanto tiempo ahí? ¿Cómo pierdes tanto tiempo allá? ¿Qué haces con tu vida? Ay, ¿qué te pasa? Te van a menospreciar, te van a despreciar, te lo estoy anticipando. Dice la palabra, en el mundo nos aborrecerán porque llevamos la luz. Porque ellos no lo tienen, ellos no lo entienden, para ellos es locura, pero para nosotros es lo más preciado. Y el rey, siendo el rey, todos lo criticaron, hasta su propia esposa. Y esto significa, hasta se puede levantar gente muy cercana a nosotros, familia, gente que no conoce a Dios, te va a decir, ¿otra vez a la iglesia? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez vas con tu Dios? Y dirás, sí, voy con mi Dios porque quiero estar en la presencia del Señor. Y David, y Mical lo encara a David. Ya pasó el festejo, todo bien, y la esposa en su casa pues esperando, ¿verdad?
esperando con la luz apagada. Seguro que entra a escondidas David para encenderla y ahí inculparlo por todo lo que había hecho. Y en ese momento le responde esto. 2 Samuel 6, del 13 al 15. Mientras lo preparan. Ahí está. Dice la palabra, mira la respuesta de David. Y cuando los que... No, este era el anterior, creo. Ese. Ahí está, mira, le recibió su esposa. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David. Y dijo, y empezó, mira, con signos de admiración, con fuerza, le dijo. ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel! Mira, unas indirectas le dijo, ni siquiera era clara. ¡Cuán honrado es el rey de Israel! Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mira, así le dijo a su esposa. Y David le responde y le dice, entonces David respondió a Mical, mira esta respuesta, qué tremendo. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Era tremendo, tremendo. Me encanta la respuesta de David. Le dijo de todo. Le dijo no, ¿verdad? Un cualquiera, lo insultó ahí a David. Y David le respondió, no me importa, porque lo hice para Dios. Y aún me voy a hacer más bajo. Ya voy a ser el peor ante tus ojos. Voy a darlo todo para Dios, porque es para Él. No me importa lo que digan. Aún me haré más vil, aún estaré, digas lo que digas de mi mujer. Yo voy a danzar para Dios. Qué lindo. Ese es el corazón, esa es la persona que Dios escogió. Y Dios nos está escogiendo en este momento. Si tú tienes ese deseo y ese mismo sentir, yo estoy seguro que tú eres un David. ¿Ven? Qué lindo, me encanta esa respuesta, porque el mundo es tan presente hasta el día de hoy. Tantas cosas suceden que nos influencian, queramos o no, porque estamos allá afuera. Y muchas cosas podemos recibir, sean buenas, sean malas, pero ten en mente esto, lo que dijo David, lo que le dijo a su esposa. No me importa porque es para el Señor. Yo me haré más vil, aún me haré más bajo delante de los ojos de todos, pero lo voy a hacer para mi Dios. Y Él me va a levantar, y Él me va a honrar. Amén. Muy lindo eso, así que ya sabes, si se levantan Micales, ya sabes cómo responder. Fuera de aquí, Satán. Aléjate de mi mujer. Amén. Y ahora, ¿qué más? Para terminar, te voy a contar unas bendiciones que sucedió en todo este trayecto del arca de Dios. Cómo la presencia de Dios bendijo a diferentes personas, no solo a David. Vamos a empezar con la bendición de Obed-Edom. Amén. Sabes, buscar la presencia de Dios tiene su recompensa. Y no es cualquier recompensa. Amén. Primero, uno que podemos listar de la palabra de Dios, una bendición generacional. 2 Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Dile al de al lado, a toda tu casa, a toda. ¿Y por qué digo generacional? Porque más adelante, cuando tú lees la palabra, Obed-Edom no solamente fue bendito en todo lo que tenía, seguro en sus bienes, seguro las cosas no escaseaban, seguro todo lo que tenían en su casa funcionaba. Por ejemplo, un pastor decía esto, me acuerdo, haciendo un paréntesis, cuando hay una bendición y la bendición permanece, realmente hasta las cosas naturales duran mucho tiempo. Es así, es así, es así. Él contaba, tengo un teléfono de la década de no sé cuándo y hasta el día de hoy funciona, tengo tal y todo. Porque Dios bendice, hasta las cosas rinden más, todo funciona, toda. Por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis para que me entiendan más de la bendición. Pero ¿qué pasó en Obed-Edom? Dice que él bendijo no solo a él, sino a toda su casa. Y cuando la palabra en el Antiguo Testamento se refiere a casas, no solamente se refiere al lugar físico, al lugar, no, se refiere a toda su descendencia, a toda su generación, a toda. Y yo me impresionaba cuando leía todo esto, porque más adelante en Primera Crónicas, cuando David ya estaba haciendo el tabernáculo, necesitaba obreros, servidores, gente que sirvan en la casa del Señor. Y él se acordó y dijo, no, Obed-Edom, ¿se acuerdan de ese? ¿Dónde estaba el arca?
traigan a todos sus hijos porque ellos van a ser servidores. Y ellos sirvieron de ahí en adelante. Y toda su casa, hasta sus hijos de sus hijos, sirvieron en la casa del Señor. ¿Me entienden? Entonces el arca, la presencia de Dios, no trajo simplemente una bendición temporal, no fue algo del momento, no, trajo una bendición permanente. Amén. Entonces cuando tú vengas delante del Señor, dile: Señor, yo y mi casa seremos salvos. Salvos, salvación es bendición, es bienaventuranza. Vas a ser sano, vas a ser bendito, vas a ser libre. Eso es ser salvo. Cuando tú dices, no es solamente que mis hijos van a recibir al Señor, van a hacer la oración de salvación. No, no. Cuando tú dices, yo y mi casa seremos salvos, esa salvación engloba todo. Engloba todo. Entonces es una garantía. No es algo que está por suceder, es una garantía. Amén. Dios, si te dijo, lo va a hacer. Entonces, primer punto, la bendición, la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios trae bendición generacional. Amén. Además, si que no le importe, tú estás haciendo el bien por los demás, aun si ellos no saben. Tú estás haciendo por tus hijos, por tu familia. Amén. Eso me toca porque hace muchos años ha fallecido mi abuelita. Ella fue la primera en Dios, al menos que yo puedo registrar que estuvo. Ella servía, era ujier, y servía realmente. Yo era un niño y yo la veía a ella danzar, alegre, feliz. Me llevaba a la escuela dominical. Y yo no sabía qué era eso, no entendía. Y ni sabía, y todos la criticaban, y ella se perdía todo el fin de semana, todo el domingo, pero siempre estaba y era fiel, era la más fiel. Y pasó los años, pasaron mucho tiempo, sucedió lo que pasó con ella, y ahora podemos ver que esta casa, por ejemplo, es el fruto de la fe de esa mujer. Y todo lo que estamos cosechando es porque también hubo un David, alguien que decidió buscar a Dios antes que sus propios afanes y sus propias necesidades. Hubo un David. Entonces, ¿me entienden? Necesitamos ese corazón. Necesitamos eso, pelear, buscar a Dios. Nos digan lo que nos digan. Tarde o temprano, todos van a ver y van a dar gloria y decir, realmente Dios está ahí. Dios está ahí. Y les daremos, realmente el mundo se enorgullece de tantas cosas vergonzosas. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer de algo tan poderoso? Amén. ¿Qué pasó? Segunda bendición. Dice que David tuvo victoria sobre todos sus enemigos. Dile a la persona de al lado, hay victoria. Hay victoria. 2 Samuel 7:11. Dice la palabra de Dios, desde aquel día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti, y aquí le habla Dios a David, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Amén. Entonces la siguiente bendición no fue únicamente una bendición generacional, sino que Dios lo libró de todos sus enemigos. Cuando tú busques la presencia de Dios, va a ser Dios quien pelee por ti. Esto no es con fuerza, esto es con el Santo Espíritu de Dios. Tú haces lo tuyo, tú peleas de rodillas, hermano. Tú peleas en el lugar secreto, en tu tabernáculo, en esa tienda, en ese lugar donde buscas desesperadamente la presencia de Dios. En ese lugar peleas, hermano. No sabes, pero Dios en ese lugar espiritualmente está venciendo, está librándote de todo ataque, está abriendo las puertas, está quitando, despejando tu camino. Él está peleando por ti. Amén. ¿Creen o no? Eso es buscar a Dios. Y te darás cuenta cómo el Señor te respalda, porque has decidido poner una prioridad que es su presencia. Amén. Y tercer punto que dice la palabra que trajo bendición sobre David, fueron las puertas abiertas. El primer verso, si me lo pueden poner, y con esto concluyo, que era la llave. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Ahora saben por qué decía David,
El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Aunque tengamos poca fuerza, aunque seamos débiles, aunque tengamos muchas áreas que ser trabajadas en medio de nosotros, pero si buscamos a Dios, las puertas se van a abrir. Yo mantendré una puerta delante de ti siempre abierta, dice el Señor. Siempre abierta. Y el Señor te va a bendecir, te lo aseguro, porque has decidido buscarlo a Él. Amén. Dios bendice al dador alegre. Puedes realizar el depósito de tu diezmo u ofrenda al número que aparece en pantalla, al 40 66 91 21 33 del Banco Mercantil Santa Cruz. Dios desea bendecir tu vida y abrir la puerta de los cielos hasta que sobre y abunde. Actualmente en el mundo la forma de comunicarse ha cambiado. Nuestra iglesia inaugura su propia página web. A través de este medio se podrá predicar el Evangelio de una forma rápida y accesible para todos. Al ingresar encontrarás nuestras transmisiones en vivo, todas las prédicas grabadas, talleres, alabanza y adoración, aventuras con Jesús en JR Kids, galería de fotos. Podrás enviar tu diezmo u ofrenda de forma fácil y rápida. Ingresa tus datos personales, coloca el monto que deseas enviar y el método de pago. También nuestra página web es el medio por el cual se podrá discipular a más hijos e hijas de Dios.